Encuentra los puntos de corte de cada función con los ejes coordenados. En el inciso A tenemos la función y igual menos x más 4 y es una función afín puesto que tiene la forma mx más b. Entonces vamos allá a los puntos de corte con los ejes coordenados. Comenzamos primero con el eje X y para hallar el punto de corte con el eje X reemplazamos la Y por el 0. Tenemos entonces la función afín y igual menos x más 4. Efectuamos el proceso de reemplazo, la y por el 0. 0 igual menos x más 4. En esta igualdad lo podemos trabajar de acuerdo a dos enfoques. El primer enfoque es interpretarla como si fuera una balanza y el segundo enfoque, para poder despejar la x, vamos a aplicar aquella regla que dice que cuando un número está sumando pasa al otro lado a restar, que cuando está restando pasa al otro lado a sumar, que cuando está multiplicando pasa al otro lado a dividir y que cuando está dividiendo pasa al otro lado a multiplicar. Entonces voy a despejar la x conforme al segundo enfoque. La x, como está restando, pasa al lado izquierdo a sumar y nos queda x4. Y las coordenadas del punto de corte con el eje X es 4,0. 4 en el eje X y 0 en el eje Y. Ahora vamos a hallar el punto de corte con el eje Y para ello reemplazamos la X por el 0. Tenemos la función afín y igual menos x más 4. Efectuamos el proceso de reemplazo. La X por el 0 nos da como resultado 4. El punto de corte y concluimos que el punto de corte con el eje Y tiene coordenadas 0,4, 4 en el eje Y 0 en el eje X. Ya con los puntos de corte tanto en el eje X como en el eje Y procedemos a graficar y la gráfica nos queda de esta manera, puesto que el punto de corte con el eje X tiene coordenadas 4,0, que es en esta parte donde le estoy señalando, y el punto de corte con el eje Y tiene coordenadas 0,4, 0 en el eje X y 4 en el eje Y. En el inciso B tenemos Y igual menos 3x más un cuarto. Y el objetivo también es encontrar los puntos de corte de la función con los ejes coordenados. Y esta función es afín puesto que tiene la forma mx más b. Entonces comenzamos hallando el punto de corte con el eje X. Para ello reemplazamos la Y por el 0. Entonces tenemos la función afín y igual menos 3x más un cuarto. Aquí efectuamos el proceso de reemplazo, la y por el 0. Nos queda 0 igual menos 3x más un cuarto. Nos vamos a ir por el segundo enfoque para despejar la x. 3x, como está restando, pasa al lado izquierdo a sumar. Nos queda 3x igual un cuarto. El 3 está multiplicando con la x, con la variable, entonces como está multiplicando pasa al lado derecho a dividir y a la vez a multiplicar con el 4. 4 por 3 nos da un producto de 12. X es igual a un doceavo. Efectuando la división nos da un cociente de 0,08. Concluimos que el punto de corte con el eje X tiene coordenadas un doceavo, 0, o lo que es lo mismo decir 0,08 con el 0 en el eje Y. Continuamos ahora para hallar el punto de corte con el eje Y. Trabajamos x igual a 0. Tenemos la función afín y igual menos 3x más un cuarto. Efectuamos el proceso de reemplazo, la x por el 0. Nos queda y igual menos 3 por 0 más un cuarto, y menos 3 por 0 nos da un producto de 0 y 0 más un cuarto nos da como resultado un cuarto. Efectuando la división, 1 entre 4 nos da un cociente de 0,25 y obtenemos las coordenadas del punto de corte con el eje Y 0,1 cuarto, 0 en el eje X y 0,25 en el eje Y. Procedemos a graficar. La gráfica viene de esta manera, donde encontramos el punto de corte en el eje Y con coordenadas 0,1 cuarto y el punto de corte con el eje X con coordenadas un doceavo, 0.